Hola, buenas noches a todos los espectadores de Pulso Rival. Estamos aquí un lunes más por la noche para dar cabida a esos deportes minoritarios que en muchas teles pues no tienen espacio y en esta cadena, en Asturias, sí que lo tienen. Quería, antes de empezar, dar un afectuoso saludo a Sergio, que era nuestro presentador de Pulso Rival. Me ha pasado el testigo porque bueno, él ha iniciado una nueva andadura profesional, así que desde esta casa le deseamos muchísima suerte y estoy seguro que nos volveremos a encontrar en un futuro. Y sin más dilación, hoy os traigo un deporte que yo no soy muy conocido al respecto, pero contamos con una persona que sí que lo practica, es un deportista y buen amigo, se llama Santiago Martínez Ongay y ya lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, él es miembro del club de triatlón del Centro Asturiano y además bueno, pues ha participado en diversas pruebas de diferente magnitud. En concreto, una de las pruebas así más representativas que has participado y que hablaremos más adelante es una prueba que se ha organizado en Niza y es un... ¿Cómo es el nombre? Ironman. Te veo rápido, Santi, muy bien. Lo primero, para la gente que está en casa, explicar en qué consiste el triatlón. ¿Qué pruebas aúna? Mira, el triatlón es un deporte que aúna tres disciplinas bastante diferentes, que son la natación, el ciclismo y la carrera a pie. Claro. Siempre por ese orden. Es por ese orden. Me asalta la primera duda porque os acabo de hablar de Ironman y de triatlón y no sé si es exactamente lo mismo. ¿Podríamos explicar un poco a la gente que está en casa en qué se diferencia? A ver, el triatlón, las diferentes carreras, las hay de distintas distancias. Sí. Empezando por las más comunes son el triatlón sprint, luego está el olímpico, media distancia y larga distancia. Claro. Pues el sprint son 750 metros nadando, 20 en bicicleta y 5 corriendo. Luego va aumentando esas distancias. Progresivamente, ¿no? Eso es, hasta el triatlón de larga distancia, que son 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros de bici y lo que sería una maratón corriendo, que son 42,2 kilómetros. Que sería en este caso el Ironman. Eso es. Ironman es el nombre que se le da desde hace muchos años a esa distancia. Como una marca comercial, digamos. Sí, es digamos, exclusividad de unos organizadores. Claro. Yo te he traído aquí, además de porque tienes mucha experiencia, para contar a los espectadores cómo puede ser esa progresión de empezar a correr, como era el caso de Santi, o practicar alguna disciplina deportiva, y cómo puedes llegar de ese nivel amateur a correr realmente pues, una carrera que es muy complicada, que muy poca gente en ese sentido es capaz de acabarla, y entonces me gustaría saber, para contar un poco ese tránsito, ¿cuál fueron tus comienzos o tus inicios? ¿Por qué te decantaste por este deporte, no? Un poco quería saberlo. Bueno, yo no era... Hacía deporte como cualquier persona, jugaba al fútbol, podía salir a correr de vez en cuando y demás, pero andar en bici algo... Jugaba al fútbol justito, porque yo en ese sentido he tenido la suerte de... Él era lateral derecho, entonces bueno, era un poco ese Arbeloa de todos los equipos que no te pierde balón, pero tampoco es que te reparta como Xavi, pero bueno, practicaba deporte y doy fe de ello. Pues bueno, jugando al fútbol y demás, pues empecé a correr que si la San Silvestre, que si luego una carrera de 10 kilómetros, media maratón en Avilés, con mi hermano solía ir y bueno, pues a raíz de te vas calentando un poco, lo que si, oye, pues a lo mejor una maratón. Y un día a mi hermano pues le llegó el gusanillo del triatlón, no sé qué, le fui a ver una prueba y me encantó. Y digo, oye, pues yo quiero practicar esto. Entonces empecé a entrenar la bicicleta, que yo no había andado en bicicleta, claro, menos en carretera, alguna vez de montaña, de niño, lo típico, ¿no? Sí, lo típico de cuando eras Y luego pues nada, empezar a darle a la piscina y tal, porque bueno, pues, sabes que son esos tres deportes, pues intentas practicarlos un poco todos. Y bueno, ya pues el día que decides apuntarte a una prueba, mi primera prueba fue un sprint que hice en el País Vasco, en Lekeitio. Y bueno, fui para allá, pues eso, un poco la expectativa, ¿no? Sí, lo que te muchos nervios, saber lo que... En esos momentos estabas federado, porque veo ahora que llevas un polo, creo que es de la equipación es del equipo de triatlón del Centro Asturiano, ¿verdad? Centro Asturiano Oviedo, sí. ¿En esos momentos estabas federado o te planteo la pregunta de otra manera? ¿Es necesario estar federado para poder correr este tipo de pruebas? No es necesario, pero bueno, es habitual y a ver, cuando practicas un deporte y vas a participar en varias pruebas, pues normalmente te federas, eso te incluye un seguro que es obligatorio tener en todas las pruebas, claro, porque si tú no estás federado, tanto en triatlón como en carreras de montaña, de ciclismo, de bici de montaña,
necesitas un seguro para esa prueba, para ese día. Entonces, ¿Cubra algún percance, eso algún es. incidente y demás? Eso es, claro. entonces, además de lo que te cuesta la inscripción, pues, tienes que pagar un seguro. Si ya estás federado, eso ya lo tienes cubierto y bueno, y hay otras ventajas que te da la federación. Claro. Pues estamos ya en el que imaginaros en vuestras casas, que yo ya tengo en mente, oye, pues quiero correr ese Ironman, me veo preparado. Como ha dicho Santi, he hecho varias pruebas, varias disciplinas en las que más o menos me veo un poco pues, con la mentalidad y con la fuerza para poder afrontarlas. Y llega ese momento de la preparación. Supongo que será unos meses antes, en el que bueno, pues ya más o menos voy adaptando mi ritmo de trabajo a esa carrera. Un poco, ¿cómo lo viviste tú esos meses previos? Bueno, a ver, el tema del Ironman, en mi caso, y creo que en el de muchos triatletas de nivel de popular, no profesionales, bueno, siempre lo tienes como ahí, como el objetivo, objetivo o uno máximo, de los ¿no? objetivos que quieres realizar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo como 8 meses antes de la fecha me inscribí, o decidí, más que inscribirme, decidí que lo iba a hacer. Empecé a entrenar, busqué por internet, bueno, a ver, ahora que estoy en el equipo del Caos ya tenemos un entrenador y demás, pero yo en su día pues lo hacía todo un poco... En este momento, y perdona que te interrumpa, voy a contar un pequeño secreto que estáis ahí en vuestras casas. Cuando nos lo dijo a nuestro grupo de amigos que iba a correr un Ironman, no le creímos. Claro, a ver, estamos hablando de que la disciplina es una maratón, bueno, lo voy a decir por el orden, que sería nadar 3,8 kilómetros, que es mucha distancia para nadar, son 180 kilómetros en bicicleta, que no es ir al pueblo de al lado, no es ir a Mieres, y correr una maratón, todo eso en el mismo día. Entonces, claro, cuando nos viene este hombre, oye, voy a correr un Ironman, mira, no nos lo queríamos, pero la cosa siguió evolucionando y, como nos estaba contando ahora, ese entrenamiento y esos frutos, ¿no? Me estabas contando que había que adaptar un poco esos meses antes a... Sí, a ver, yo recuerdo que tenía un planning de 6 meses en los que se entrenaban 6 días por semana, normalmente. Claro. Y bueno, los 2 primeros meses era un poco de adaptación, ir aumentando el volumen de entrenamiento, y luego había un mes específico de cada disciplina, Claro. en el que, bueno, pues un mes en el que había que nadar... Te centrabas un poco más en... Sí, siempre tocándolos todos, pero un mes en que había que nadar, no sé si eran 40, 50 kilómetros en la piscina, a otro mes que era más preparar la carrera a pie, bueno, la bicicleta. Claro. Tienes que llegar a unos volúmenes mínimos, pues 2 horas diarias, 3, 5, una salida larga Para que el de cuerpo bicicleta vaya un de 8 poco... horas, de 7. Te vas adaptando, preparando ese día, que bueno, que al final van a ser muchas horas seguidas Claro. compitiendo. En ese sentido, entiendo que también, además de preparar el cuerpo, la alimentación igual cobra un sentido importante, ¿no? No sé si se cambia el tema de la alimentación. A ver, esto como todo puede ser más o menos estricto. Yo en mi caso sí que me intenté cuidar un poco más, pero vamos, tampoco hice grandes cambios. Pues evitas un poco los azúcares, las bebidas, la Coca-Cola y estas cosas, de las bebidas carbonatadas. Teniendo en cuenta que tú eres una persona que ya más o menos te cuidabas ya de antes. Bueno, que sí, no, pero vamos. chaval formal, serio, padre de familia, pues ya sabes, alguien en el que se cuida. Bueno, pues llegamos, imaginaros esa etapa, ¿no? esos meses previos, en el que, bueno, más o menos vamos preparando y demás. Llega lo que es el viaje, ¿no? Y quería hablar un poco de, para esa gente que se lo plantea el día de mañana, es decir, bueno, pues me inscribo en el Ironman, que no lo hemos comentado, pero el precio de la inscripción es de... Sobre 500 euros, algo así. 500 euros. Que yo a mí cuando me lo dijo el otro día dije 500 euros, bueno, una carrera me parece un poco excesivo, pero claro, luego hablaremos de todo lo que conlleva o de lo que incluye ese dinero, ¿no? Entonces, me gustaría saber esa noche antes qué se te pasa por la cabeza. Estarás, supongo, en un hotel en Niza, viajaste con la familia, creo. Sí. Y entonces te metes en la cama, visualizas la carrera, un poco qué sientes, qué sensaciones esa noche antes, ¿no? Bueno, llevas muchos meses con ello en la cabeza, con que llega ese día y bueno, hay muchos nervios y bueno, intentas organizarte ya para irte para la cama temprano, porque el día siguiente la carrera empieza sobre las 7 de la mañana, algo así, ya tienes que estar allá a las 5:30, 6. ¿Consigues conciliar el sueño? ¿Es complicado? Bueno, yo en mi caso tuve la suerte, porque creo que es una suerte, según te dé, de poder dormir bastante bien. Además tenía el peque que tenía 1 año aproximadamente y bueno, siempre tienes los nervios de no sé qué noche me va a dar y demás, pero... Esta pregunta, que viene un poco a la noche antes, no la tenemos aquí en el guión, pero se la voy a hacer un poco así en petit comité. ¿Es recomendable la noche antes, teniendo en cuenta el esfuerzo al que te vas a someter al día siguiente, tener relaciones sexuales?
o no, o motiva o no, no sé. Bueno, sé que los normalmente- futbolistas, por ejemplo, que se ha escuchado alguna vez, los el cantantes, partido sí. previo antes del Mundial, cantantes y zahoras, pues hay que tener un poco de cuidado. En este tipo de pruebas supongo que estaremos expuestos a... Además, tú eras, digamos, amateur, no ibas tampoco a competir por una marca y demás. Vale. Bueno, pues de momento tenemos ya un poco estructurada ahí la carrera y seguramente en sus casas os gustaría ver y en realización me lo van a ir poniendo en qué consiste, ¿no? Un poco esas imágenes, porque la verdad es que son espectaculares, lo hemos estado visionando esta mañana, un poco las imágenes de la prueba, que decíamos que era en Niza, además Sí. de triste recuerdo porque en el paseo donde se organizaba un poco la carrera, creo que fue el paseo de los atentados, del camión famoso aquel que hubo hace años, y mientras que nos van buscando las imágenes en realización vamos a contar un poco eso, que son 3 pruebas. Sería la primera prueba que sería de natación, Sí. ¿verdad? En la que se nadarían en aguas abiertas, Sí. serían 3,8 kilómetros. Salen los profesionales, es decir, tú ibas como amateur, salís a la vez. Mira, estamos viendo ahí las imágenes. Sí, mira, estos son los profesionales, que bueno, los Ironmans es un campeonato del mundo donde, bueno, pues normalmente los aficionados al triatlón siempre conocemos a alguno de estos. Entonces ya es un extra que, bueno, vas a correr con ellos. Como si corres con el compartiendo- Cristiano Ronaldo adaptado del fútbol, ¿no? Exactamente, sí. Claro. A ver, evidentemente no son los mismos ritmos, pero te puedes cruzar con ellos en carrera, estás compartiendo boxes. Estoy viendo ahí que, bueno, que hay como mucho pelotón, hay golpes, o hay... quiero decir, te puedes dar un codazo con el de al lado, Sí, a tendrás ver, que tener el cuidado. agua es uno de las barreras de entrada al triatlón, yo creo, más grandes para la gente, que es, bueno, además de que es nadar en el mar, pues en una prueba así son 2.500 personas a la vez. Entonces, Claro. bueno, te da un poco de respeto, ¿vale? Es mixto, porque estoy viendo ahora chicas Sí. y demás, o sea, la prueba es mixta, ¿verdad? Sí. Y Sí, la bueno, distancia aquí- para las chicas entiendo que es la misma, Sí, la misma exactamente distancia. exactamente lo mismo. Aquí normalmente se hacen salidas separadas, pero por solo unos minutos. Claro, y el circuito en sí, bueno, que es como una vuelta, empiezas y acabas en el mismo sitio. Sí, Ahí estamos viendo, creo que estos Mira, son esto ya es los... la gente, los grupos de edad, que se llama. A Santi no lo vemos, pero uno de los gorros Esto azules es- que hay por ahí es él, ¿eh? Doy fe de ello. Entonces, nada, se tiran como locos a la piscina. Entiendo que los primeros que salen no tienen ventaja sobre los últimos, ¿verdad? Quiero decir, No, bueno, a ver, ¿desde cuándo se cuenta el tiempo? hay un sensor en el suelo en determinados puntos que en el momento en que pasas por ahí te empiezan a contar. el Vale, tiempo. pues hablando de sensor y de equipación, porque estoy viendo que aquí tenemos pues, los neoprenos, gorro y gafas y demás, vamos a ver, porque tenemos la suerte de tener parte de la equipación, vamos a ir viendo a medida que vemos las imágenes, creo que tenemos algún tipo Sí. de material, ¿verdad, Santi? Sí, mira, traje un neopreno, por ejemplo, que es lo que estamos utilizando en este momento. ¿Vale? Es un neopreno que es así de resbaladizo, digamos, o Sí. sea, para que deslice bien. Aerodinámico, gordito, ¿no? Para, eso es. que no es el mismo neopreno, me decías, que los de surf, que es No, otro tipo de... no, porque este resbala. ¿Vale? Y bueno, a ver, al final es para el frío. No pasas frío, entiendo. Exactamente. Claro. Exactamente. Tiene un poco de flotabilidad, un poco, bueno, pero vamos, sobre todo la función del neopreno es el frío. ¿Vale? El frío y protegerte un poco a lo mejor de pues, medusas que pueda haber o... Claro. De hecho, en el mar de Niza, que a mí me da un poco de respeto el fondo del mar y eso... Fue la única prueba en la que yo vi una medusa bastante cerca mía y fue como, bueno, Bueno, hay que sabes decir que llevas el neopreno y Hay que decir que Chusco es el típico chaval, bueno, lo llamo por el nombre de pila, que este tipo de animales, arañas y demás, pues les tiene un poco de respeto. Tiburones no me digas que había, porque en Niza creo No, que no hay, ¿no? no. Vale, tenemos también, que me habías comentado, un dispositivo, no sé si lo tenemos, que se pone... Este es el chip. Vale, lo podemos Esto es poner con lo que digamos, te cronometran, que se pone aquí normalmente, y eso de los triatlones lo llevas aquí y es como, bueno, como saben tu tiempo exactamente. Esto es un poco también para los tramposillos, porque dirá alguno, oye, ¿qué pasa si me meto un poco por la curva y recorto? No, porque tenemos un chip, ¿no?, que va controlando, digamos, por el... ¿Por dónde vas? Sí, bueno, vamos. Claro. Quiero hablar muy importante de las transiciones, porque en estas son 3 pruebas, 3 disciplinas, y entonces hay 2 cambios, ¿no?, 2 transiciones. Sí, eso es. Primera transición, que sería del agua. Llegas de la natación y, bueno, pues al final te sales del agua, te quitas el neopreno, Sí. llegas en el caso del Ironman, por ejemplo, hay una carpa donde tengo aquí una bolsa que te dan para que metas todas las cosas, en este caso de la bici, ¿vale? Tú tienes ya ahí todo preparado, el casco, el dorsal, etc. Vas rápido, Entonces sales, te quitas el neopreno, coges tu bolsa, dejas el neopreno en la cesta, donde sea,
y te vistes, te pones el casco, te pones el dorsal, traigo aquí un dorsal para que veáis, el dorsal por ejemplo tiene que ir, Es un te lo poco... enganchas, todo esto es salirte del agua y tienes que ir rápido, Claro. un poco de estrés. Quizás en estas pruebas, si no vas a tiempo, no Es es más tanto liviano, estrés. ¿no? Claro. Te lo pones atrás y ya con el casco puesto ya te puedes subir ahí. Cuando llegas a la bicicleta, el dorsal adelante para correr, siempre, ¿vale? Dejas la bici, te pones los playeros, te quitas el casco. Claro. El casco siempre es, por ejemplo, una de las normas que hay en las transiciones. Mientras y que me demás. vuelvan a pinchar las imágenes, sí que te quería preguntar, con toda esta gente, ¿cómo te acuerdas dónde has dejado las cosas? Te quiero decir, tienes que tener Sí. muy ubicado en la cabeza, pues mira, he dejado en tal sitio porque igual se te puede necesitar para pasar alguna vez, pero A ver, igual dices tú, coño, ¿dónde está la tienes bici? tu posición en boxes con tu dorsal marcado, que es donde tienes la bicicleta, pero sí que es verdad que con la inercia, el estrés, la velocidad de todo, hay veces que, sobre todo cuando eres más principiante, te despistas, llegas y a lo mejor no entraste por tu pasillo, o llegas a un dorsal y dices, ¿dónde están mis zapatillas? Claro, que Y es puedes porque, tener ese momento tienes ahí que, de dudas que mirar que a tu dices, dorsal y, si soy el 133, no el 100... Claro. Sí, ahí un poco. Otra de las cosas que van en esa transición, que es pasar de la natación, como estáis viendo, a la bicicleta, es el calzado. Es decir, tenemos que rápidamente, no sé si te pones el calzado, si va... Mira, Sí, lo tenemos el aquí. calzado normalmente está ya colocado en la bici, ¿vale? Estos son unas botas de ciclismo que son especiales de triatlón. ¿Por qué? ¿Por qué son especiales? Vienen más ventiladas, por abajo también, porque sales del agua y sales mojado, entonces bueno, pues, para que el pie te seque mejor. Fácil de poner y quitar sobre todo, ¿vale? Tú metes el pie y sacas el pie y haces así y ya está. Los Mira, estamos ciclismos viendo aquí en suelen ser un pantalla el poco más circuito, complicados. Santi, creo que es el circuito de... Este es el circuito de la bicicleta. de la bicicleta. Sí, una de las cosas que tiene Niza, que es precisamente por lo que yo escogí esta prueba en concreto, es que el circuito de la bicicleta es una vuelta de 180 kilómetros. Entonces, y además era un sitio chulo por los Alpes y bueno, Que es una prueba que al además... final hay muchas pruebas, bueno, al final como tienes que cortar carreteras y demás, pues se hacen 4 vueltas a un circuito de 45 o 2 a uno de 90. Claro. En este caso era una vuelta muy grande por muchos pueblos de Francia y demás, entonces bueno, le vi mucho atractivo. Además el sector de la bicicleta a mí es el que más me gusta. Algo que no hemos contado es que durante la prueba supongo que habrá que comer o habrá que alimentarse, Sí. habrá que hidratarse. Explícanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, eso es muy importante porque, bueno, o sea, si al final vas a estar 12, 10, 14 horas Sometiendo haciendo al cuerpo a un deporte, esfuerzo, claro. necesitas tener, digamos, gasolina, ¿vale? Entonces tienes que comer pues cada cierto tiempo. ¿Y qué hay? ¿Gente por allí que te puedes parar y...? Sí, en todas las carreras de este tipo hay, cada X kilómetros, ya lo sabes tú de antemano, hay avituallamientos que se llaman. Pues tienes geles, bebidas, comida, fruta, bueno, te paras o no te paras. Yo, por ejemplo, me paraba, porque fui a esta carrera un poco sin pensar en el tiempo, entonces... Y hablando de pararse, que seguramente en vuestras casas estáis pensando, no son muchas horas, tal, no sé qué, coño, de repente me entra el apretón, tengo que hacer piso, tal. ¿Y cómo haces? ¿Paras o no paras? Sí, claro, sí, en una de estas no te queda otra. Supongo que los profesionales no, o sea, los que vayan a tiempo, Bueno, a ver, si me vas muy imagino- apurado... Yo no sé exactamente si los profesionales están... Bueno, ellos tardan 8 horas. sí, que bueno, que podrían Entonces, incluso... Me imagino que lo hagan del tirón en muchos casos, pero seguro que muchas otras veces tienen que parar. Claro, ¿qué problemas pueden surgir durante una carrera de este tipo? Es una carrera muy larga, son 3 disciplinas, estamos viendo, por ejemplo, ahora una bici. En el caso de que pinches, ¿qué es lo que pasaría? Pues nada, tienes que arreglar tú el pinchazo. Es una de las normas del triatlón es que no puedes recibir ayuda externa. De ningún tipo. No. Entonces, si pinchas, te lo tienes que arreglar tú. Ni mecánica ni médica, entiendo. Ni mecánica ni médica. A ver, hay determinadas pruebas en las que sí que hay ayuda mecánica y demás, pero no sé, estoy seguro de si me equivoco, pero yo creo que en las oficiales tienes que buscar toda la vida. Si se te rompe la bicicleta, se te rompió. Claro. En ese sentido, y luego lo veremos, una vez que acaba el tema del ciclismo, pasaremos a lo último, que es la disciplina de la maratón. Sí. Me comentabas que, bueno, que más o menos las 2 primeras disciplinas las llevabas bastante bien, lo que es durante la carrera, pero tuviste un pequeño percance, ¿no? Una vez que empieza el maratón, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí. Pues fue un pequeño problema, bueno, pequeño o grande, casi me cuesta la prueba, que Claro. fue que yo en la preparación de carreras así te dicen que tienes que alimentarte bien cada hora, además. Yo quizás fui demasiado riguroso y me alimenté demasiado.
Entonces no hice caso a mi cuerpo, Sí. sino a mi cabeza de, pues mira, cada hora tengo que comer esto y esto. Y saturé el estómago. Y era tal el nivel de cansancio que tenía que el cuerpo no lo regía. Yo no podía ir al baño, no podía... Claro, vosotros imaginaros, a ver, estáis en vuestras casas, lleváis encima 3,8 de natación y 180 de bici a cuestas, ¿no? Y empezáis una maratón, bueno, pues como el que baja a comprar el pan, ¿no? Y de repente, en el kilómetro 10 más o menos, Sí, ¡pum!, te pega el leñazo en el estómago. Y claro, dices tú, a ver, tengo que correr todavía 30 y pico kilómetros. Supongo que en esos momentos se te pasarán por la cabeza todos los días de entrenamiento, de esfuerzo y demás, ¿no? Y de dónde sacas fuerza para acabar, ¿no? Porque es un poco esa imagen épica, tenemos ahí, imaginaros a Santi ahí medio arrastrándose los suelos de Niza y de repente, ¡pum!, esa fuerza, ¿de dónde te viene? Bueno, es mucho tiempo de visualizando ese día, entonces digamos que tienes que llegar sí o sí. De hecho, yo lo pasé mal porque la situación era que yo no podía comer, porque el cuerpo ya no había podía dicho más, basta. claro. Pero sin comer yo notaba que no tenía energía para llegar. Claro, me faltaban 20 kilómetros, 15, 10. ¿Te puedes parar? Quiero decir, Sí, sí, en un sí, momento sí, determinado sí. dices tú, me echo. Sí, te puedes parar. Tú, Pues me siento, demás. Mientras entres dentro del tiempo, son 16 horas para terminar esta prueba. Mientras entres dentro de ese tiempo. De hecho, yo, mira, ves que está el mar cerca Sí, del paseo. sí, Yo sí. me metí en el mar por intentar cambiar sensaciones. Ah, Mira, o sea, te metiste en el... para Sí, intentar salí y cambiar. digo, mira, voy a para intentar... Pero no funcionó, no me sirvió para nada. Estamos viendo ahora imágenes, supongo que no podrás ir a rueda, no lo sé, ¿eh? Pero quiero decir, ves un ritmo bueno, te puedes pegar un poco a este que va con un ritmo mejor. En la bicicleta no se puede, se llama drafting y está prohibido. En pruebas de media y ¿Por qué larga no se puede en distancia... bici? ¿Cuál es la explicación que dan? Bueno, mira, cuando tú vas a rueda en ciclismo tienes mucha menos resistencia del aire, entonces... Porque puedes para coger ir a como la el misma- rebufo ese que va Claro, adelante. para ir a la misma velocidad necesitas mucho menos esfuerzo. Entonces, bueno, eso es mucha ventaja. En tu caso, ¿has conocido, ahora que veo por aquí, has conocido algún famosillo en lo que es la prueba o has tenido oportunidad de ver de cerca, joder, a gente que igual ha sido tu ídolo en un Bueno, momento determinado? profesionales del triatlón, pues lo que te digo, ahí en boxes, casi codo con codo, porque, bueno, están Claro. a 2 filas más allá. Pues me dicen que me quedan 3 minutos, me dicen en realización mi querida Cecilia. Nada, por ir acabando, sí que me gustaría saber un poco próximos objetivos. No sé si el día de mañana te planteas, pues ha sido una buena experiencia, no sé cuál será el siguiente reto, si tú crees que... Bueno, sí, hay cosas en mente, pero bueno, poco a poco yo me gustaría volver a hacer otro, me gustaría volver a Niza. Lo recomiendas, ¿no? A gente que está Sí, en sí, casa. por supuesto. Sí. A ver, es algo que requiere esfuerzo y mentalidad, pero sí, por supuesto, es un deporte muy, muy bonito. Un pequeño consejo para acabar, porque sí es verdad que son pruebas muy duras y muy exigentes. Todo el mundo supongo que no estará preparado para decir, oye, pues mira, el mes que viene hay una prueba de estas, me inscribo. Tendremos que tener una preparación mínima. Un poco mínima, de ¿no? tiempo. Yo creo que todo el mundo es capaz de hacer este tipo de pruebas, pero con preparación y con cabeza. Bueno, yo por lo pronto voy a correr el mes que viene, que me ha invitado Santiago, vamos a correr una carrera popular, creo que es en el Banco. El Banco, sí. El Banco. O sea, que os contaré mi experiencia propia, porque, oye, esto hay que también no solo presentar, sino dar un poco el callo y vivirlo en primera persona. Yo al principio no me creía que este hombre fuera capaz de acabar un Ironman, ha sido un finisher, y entonces le he pedido que me trajera la medalla, que no sé si la podemos ver en pantalla, esta es la medalla que te dan, ¿no, Santi? Cuando acabas, ¿no? Sí, sí. O sea que en ese sentido nos lo vamos a creer. Aquí tenemos la medalla de Niza, detrás están los tiempos. Y bueno, pues nada más, Santi. Agradecerte, como no, la presencia y para dar un poco tu opinión. Esperamos tenerte en un futuro aquí en el plató para contarnos, quién sabe, quizás otra de estas grandes pruebas.